Dios le bendiga, hermano, bendiciones. Qué bueno poder reunirnos nuevamente a través de las redes sociales y traer el mensaje que nos trae nuestro pastor de la palabra del Señor, traer unos cantos para que podamos juntos en nuestros hogares exaltar su nombre. Te invitamos para que cierres tus ojos un momento y prepares tu corazón para lo que Dios tiene en esta mañana. Padre, gracias te damos, Señor, por este mensaje que está llegando a los hogares de mis hermanos, a los trabajos, que está llegando al corazón de muchas personas más que tienen acceso, Señor, en este momento a esta información. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo esté hablando y redarguyendo cada corazón con tu mensaje, con tu palabra, con el arrepentimiento, con el conocerte más, con tener intimidad contigo. Te pedimos, Señor, que cada joven, cada adulto, cada niño, cada anciano que escuche este mensaje, tú le llenes en su vida con esperanza, con aliento para seguir adelante. En medio de estos tiempos difíciles que vivimos, tú nos has dado la victoria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti.
adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Jesús. Que Dios bendiga tu vida. Otra vez nos volvemos a encontrar por este medio y qué gusto tener este espacio para hacerlo de esta manera. Al parecer tendremos pues algún tiempo más para poder reunirnos de esta forma, e independientemente de la forma que nos corresponda, nuestro corazón y nuestra vida siempre debe de estar atenta al consejo de Dios que quiere comunicarnos. Y sin lugar a dudas, esta mañana Dios quiere hablar a nuestro corazón, Dios quiere hablar a tu vida. Agradezco la sintonía de cada uno de ustedes, y para las personas que nos acompañan por primera vez, es un gusto de verdad que estén con cada uno de nosotros. Le invito a que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versos del 1 al 5. Vamos a leer esto. Lucas 13, del 1 al 5, en Nueva Versión Internacional. La palabra de Dios dice: en aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿piensan ustedes que estos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables de todos que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Al escuchar esta palabra con la cual vamos a cerrar esta reflexión, es importante detenernos sobre una pregunta que creo que muchas veces los seres humanos nos hacemos. Y hoy vamos a reflexionar sobre un tema que es una pregunta, y es: ¿dónde está Dios? Sucede en la vida de los seres humanos que en los momentos difíciles nos hacemos esa pregunta. En los momentos cuando experimentamos algún sufrimiento de abandono, alguna incomprensión, cuando nos sentimos confundidos, cuando estamos sin respuestas o cuando nos alcanza alguna fatalidad, a veces tendemos a hacernos esta pregunta. Pero yo creo que es importante desarrollarla desde la perspectiva bíblica. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña sobre el lugar de dónde está Dios? Antes de abordar la respuesta bíblica, es importante, me parece a mí, considerar algunos aspectos. Me parece a mí que de fondo esta pregunta cuestiona el accionar de Dios en el mundo. Si existe Dios, ¿por qué permite eso? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué suceden las cosas que suceden? Por lo tanto, se cuestiona el accionar de Dios.
al mismo tiempo hace parecer a Dios como si Dios estuviese ausente del mundo en los tiempos difíciles. Es decir, parece que Dios es un Dios desinteresado e incapaz de poder sentir empatía frente a las tragedias que suceden a muchas personas, que le suceden al mundo, que le suceden a los niños, que le suceden a los adultos mayores, quizás a las mujeres que han tenido muchas pérdidas de sus bebés, o quizás de muchas familias que hoy están perdiendo a sus seres queridos a razón de lo que estamos viviendo. Pero también esta pregunta, cuando la lanzamos así de frente, nos hace parecer tan justos ante Dios, como si nosotros los seres humanos nunca hubiésemos pecado y nunca hubiésemos alterado el diseño de Dios y el diseño que Dios tenía para la vida, para su creación y para nosotros como criaturas. Finalmente, nos convierte también en jueces morales de un Dios que es santo, de un Dios que todo cuanto hace perfecto, y de un Dios que cuando no entendemos su naturaleza y su carácter, la bondad y lo que hay en su corazón, podemos hacer un juicio moral cuando nos planteamos esto y queremos o demandamos respuestas de dónde Él está. Así es que esta pregunta también necesita una respuesta bíblica que oriente nuestros pensamientos hacia la verdad de Dios que está en su santa palabra. ¿Dónde está Dios según la Biblia? Voy a citar algunos aspectos, quizás no vamos a ver todas las citas, pero yo creo que somos conocedores de la palabra de Dios y es importante que lo revisemos. Como creador, Él estaba presente desde el principio, cuando la tierra aún estaba desordenada y vacía. Es decir, la presencia de Dios ha estado siempre en el mundo. Desde antes que usted y yo pudiésemos existir, desde antes que pudiésemos tener planes, desde antes que pudiésemos armar un estilo de vida, un proyecto de vida, Dios ya estaba ordenando el mundo, dándole propósito, dándole sentido. Y ese es el significado de lo que la Biblia nos enseña, que Dios estaba en el principio creando, ordenando, dando propósito y dando una función. La Biblia dice en Génesis 1:2 que su espíritu se movía sobre las aguas. La palabra moverse significa literalmente revolotear, como las águilas revolotean sobre su nido, dándole control, dándole seguridad, estando cerca de aquello que le pertenece. Esa era entonces la acción del Espíritu de Dios, actuando desde antes que usted y yo pudiésemos comprender lo que significa la vida, si es que ya hemos llegado a ello. Desde luego, Dios espera que la comprendamos desde su perspectiva, desde la manera que Él quiere en realidad enseñárnosla. Dios está controlando las leyes de la naturaleza que permiten la vida en su creación, y que a pesar del pecado de la humanidad, Dios, dice Mateo 5:7, hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos, derrama la lluvia sobre los justos y sobre los injustos. Ahí está Dios. La palabra de Dios también nos enseña en Colosenses capítulo 1 verso 17 que Él sustenta todas las cosas, por Él fueron creadas y por Él subsisten. Es decir, todo cuanto nosotros veamos a nuestro alrededor es sustentado por nuestro Dios. Esto es entonces la presencia de Dios actuando dentro de la naturaleza, dentro de su creación. Hebreos 4:13, quisiera que me acompañes puntualmente a esta cita, por favor. Hebreos 4:13 nos dice algo que debe quedarse en nuestro corazón, y debemos comprender este hermoso pasaje, debemos atesorarlo. El 4:13 dice lo siguiente: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuestos a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Ante aquel a quien debemos de rendir cuenta, todo está descubierto, todo está expuesto. Por lo tanto, nos habla de la presencia de Dios en todo cuanto nosotros conocemos, en todo cuanto nosotros vemos. Tal es la presencia de Dios dentro de la creación, dentro del mundo, de que todos los seres humanos tenemos que rendir cuentas frente a su propia justicia. Así es que, ¿dónde está Dios?
en estos aspectos que estamos viendo y analizando. Él está en control del tiempo y la historia. Gálatas capítulo 4:4 dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para poder redimir a los que estaban de la ley. El cumplimiento del tiempo, el cumplimiento de la historia, ahí está Dios actuando. ¿En qué momento su Hijo fue dado? En el momento que Él lo determinó, porque Él es el que controla el tiempo y la historia. Jeremías capítulo 23, verso 24, dice lo siguiente. Jeremías 23, 24. Búscalo conmigo, por favor, para que podamos leerlo. 23, 24. Dice lo siguiente: ¿podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? ¿Puede el hombre esconderse de mi presencia? Dice Dios. ¿Acaso yo no soy el Dios que lleno completamente con mi presencia los cielos y la tierra? Esta afirmación de Dios significa un Dios plenamente activo en el mundo. Su gloria llena totalmente los cielos y su gloria también cubre la tierra. Isaías 65:1 nos da una referencia, me parece a mí importante, que cada uno de nosotros debe atesorar en su corazón. Isaías 65:1 dice lo siguiente: me di a conocer a los que no preguntaban por mí, dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre le dije: aquí estoy. Significa que ¿dónde está Dios? Dios está constantemente actuando en el mundo, actuando en sus propósitos, dándose a conocer a aquellos que no le invocan, a aquellos que no le conocen. A pesar de las tragedias, a pesar de que los tiempos estén bien, Dios es un Dios activo en el mundo, dándose a conocer. Pero también la Biblia nos dice que Dios está esperando en su paciencia que todos los seres humanos nos volvamos a Él. Porque Dios, habiendo pasado los tiempos antiguos, los pasó por alto. Ahora en este tiempo espera que todos los seres humanos procedamos a un arrepentimiento. Así es que ¿qué está haciendo Dios? ¿O dónde está Dios? Dios está esperando en su paciencia que el ser humano dé ese paso de arrepentimiento. Pero Dios también estaba todo el tiempo para aquel mundo que había caído, aquella creación de Él, que Él amaba, que creó con un propósito especial. Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo. ¿Y qué estaba haciendo Dios entonces en la persona de Jesucristo? Amó tanto esta creación que encarnó y ocupó un lugar en la cruz para ser el sustituto de cada uno de nosotros. Ahí está Dios entonces actuando en el mundo. Estos aspectos que hemos visto pueden resultar bastantes, quizás teológicos, pero es parte de la referencia bíblica sobre la cual el carácter de Dios se refleja y su presencia se muestra cercana a cada uno de nosotros. Pero en la persona de Jesucristo, sin lugar a dudas, ese Dios se hace carne. El Dios grande, el Dios invisible, quiere venir a vivir con nosotros. Dice Mateo 1:23: la Virgen concebirá y da a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesucristo era Dios con nosotros. Ahí está, encarnando en el mundo con una misión especial. San Juan capítulo 1, verso 14: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia. Hemos visto su gloria, dice Juan, hemos visto su majestad, lleno de gracia y lleno de verdad. Ese era el Dios con nosotros. Estas son parte de las respuestas. ¿Dónde está Dios? San Juan 1:18 dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios, que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. El unigénito Hijo, que es Dios y que vive en íntima comunión, nos lo ha dado a conocer. Jesucristo es la revelación, la máxima revelación de Dios para el mundo. De otra manera, Jesús lo expresaba en su ministerio cuando alguien le preguntó: ¿y cómo oramos entonces? Jesús dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
refiriéndose en una oración a Dios. Por lo tanto, en medio de mis necesidades, Dios es un Dios que día a día está cerca de cada uno de nosotros para poder responder a las necesidades que tengamos. Al finalizar el ministerio, Jesús, una vez que ha sido resucitado, dice lo siguiente: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es nuestro Dios. Dios está. Pero en la persona de Jesucristo tiene una misión especial. Ese Dios que muchas veces preguntamos ¿dónde está? En el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versos 18 al 19, o el capítulo 4, vayamos por favor. Lucas 4, 18 dice lo siguiente: Jesús está en la sinagoga de Nazaret y dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Está en el mundo. ¿Dónde está Dios? Estaba en la persona de Jesucristo en el mundo y sigue estando a través del Espíritu Santo que Él nos ha enviado. Él es el otro igual que Jesús. Pero en la misión de Jesús, en este texto que leemos de Lucas 4, Él viene a anunciar buenas nuevas a los pobres, viene a dar libertad a los cautivos, viene a dar vista a los ciegos, puso en libertad a los oprimidos, anunció el favor de Dios a todos los hombres. Ahí está Jesús en esa sinagoga. Pero es interesante ver el comportamiento que los seres humanos a través de la historia también tenemos, a pesar de que Dios esté en la tierra. Aquellos que escucharon a Jesús decir estas palabras, cuando Jesús dijo esta escritura se ha cumplido el día de hoy, muchos quedaron extrañados y dijeron: pero ¿no es este acaso el hijo de José? ¿Acaso no es un muchacho que lo conocemos desde su infancia? ¿Cómo es posible que ahora pueda decir que Él es Dios? No pudieron entender la trascendencia y se resistieron a creer en un Dios humano cercano a las acciones bélicas de sus propios pecados. Y estos que estaban ese día en la sinagoga, si tú lees del capítulo 20 en adelante, te das cuenta que le exigieron milagros. Le exigieron milagros y Jesús dice, quizás ustedes se preguntarán: bueno, médico, si tú haces milagro, también hazlo de estas maneras, hazlos aquí también en Nazaret. Y Jesús se resistió a hacer milagros en su lugar natal. Jesús cita dos ejemplos dentro de esta narración del capítulo 4 y dice Jesús lo siguiente: seguramente ustedes van a decir el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que has oído, lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda, la viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero a ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír todo esto, y aquí viene la reacción, cuando Jesús ha expuesto lo que Él viene a hacer y la exigencia humana de milagros, porque esa es la manera que ellos creen que van a poder aceptar que Jesús verdaderamente es Dios. Dice el verso 29 del capítulo 4: al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio, pero él pasó en medio de ellos y se fue. Cuando los seres humanos no queremos aceptar la voluntad de Dios, somos capaces de muchas cosas. Pero por eso decíamos en un principio, cuando nos preguntamos y sale de nuestro corazón, cuando no hay una comprensión, cuando las cosas que están sucediendo no logramos entenderla, vienen estas preguntas. Y estos que están escuchando a Jesucristo demandan milagros, demandan sanidades como la que Jesús había hecho en otros lugares como Capernaum. Dice que ellos se levantaron y quisieron asesinarlo, literalmente, porque Jesucristo no
los complació en ese momento. Jesús no estaba dispuesto a demostrar por medio de milagros e intervenciones divinas la presencia de Dios para aquellos que no quieren creer, aun cuando su presencia es real en el mundo. Piénsalo de esta manera y preguntémonos: si Dios por algún momento le demostrara al ser humano todo lo que Dios puede evitar y todo lo que Dios puede hacer, ¿se volvería en realidad el hombre a Dios? ¿O lo único que quisiera es encontrar una satisfacción de que le puede exigir algo a Dios para que Dios le demuestre? Dios no actúa de esa manera, y Jesús no estuvo dispuesto a complacerlo. Así es que Jesús dijo no. Por lo tanto, Él no hizo milagros en Nazaret. Y es interesante, aquellos fariseos mucho más adelante en su ministerio le demandaban señal, pero danos una señal. Y Él le dice: no, la señal va a ser la señal que le di a través del profeta Jonás. Dios no hizo señales, Jesucristo no hizo señales. Así es que la presencia de Dios en el mundo, si Él no viene a complacer las satisfacciones en los cuales los seres humanos quieren deleitarse, entonces ¿qué vino? Dios está en la tierra, en la persona de Jesucristo, ha tomado un cuerpo y tiene una misión. Así es que cuando Dios no nos complace como seres humanos, somos capaces de asesinar hasta el autor de la vida, como Pedro pudo denunciar a sus compatriotas judíos. Lo seguían muchos. El comportamiento humano cuando Jesús estaba en la tierra es que lo seguían, y lo seguían para acusarlo, para tentarle, y muchos única y exclusivamente para comer de sus milagros. Somos capaces de no recibirlo a pesar de que Dios esté en la tierra, y darle la bienvenida a nuestros propios intereses. San Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de que fueran llamados hijos de Dios. A pesar de que Dios estaba en la tierra, muchos seres humanos no quisieron recibirlo, no quisieron darle la bienvenida, porque el ministerio de Jesús, la palabra de Jesús, el estilo de vida de Jesús no era compatible con los intereses de los seres humanos. Así es que Dios está en la persona de Jesucristo haciendo milagros, pero muchas veces los seres humanos no lo veían, o la gran mayoría de aquellos que tuvieron la oportunidad de verlo caminar, de verlo actuar, de verlo orar, de verlo hacer milagros, no le recibieron. ¿Te has preguntado por algún momento si el mundo en el que Jesús vivió era tan diferente al nuestro? Porque pareciera de que ahora ocurren cosas y el comportamiento de los seres humanos es a pedir respuesta. Bueno, imagínate, Jesús era un bebé, era un infante todavía, y al enfrentarse a este mundo tuvo que huir a Egipto porque emitieron un decreto. Herodes emitió un decreto para poder asesinar a todos los niños menores de 2 años. Así es que ahí vemos al Dios que está en la tierra siendo amenazado por un gobernante, por un ser humano que a través de una profecía del Antiguo Testamento, él no era religioso, no era un arrepentido, no tenía nada de eso, pero vio en la profecía una amenaza para sí mismo y decidió hacer un decreto para poder matar a todos los niños. En el tiempo de Jesús habían enfermos, y Jesús sanó enfermos, pero no los sanó a todos. Dios estaba en el mundo sanando, sí, pero no a todos. Jesucristo casi naufraga en una barca, tal cual nos sucede a nosotros también. Y los discípulos clamaron a Él en medio de la barca para que Jesús los pudiese salvar. Habían personas desposeídas, no tenía dónde recostar su cabeza Jesucristo, ni muchas personas tampoco tenían dónde hacerlo. El trabajo en tiempo de Jesús no tenía la recompensa para poder sobrevivir en un día arduo de trabajo. Y aquellos pescadores a los que Él llevó, Él les dijo: en mi nombre lancen las redes y encontrarán el sustento que están buscando. Por lo tanto, las condiciones de vida en relación a enfermedad, a naufragios, a trabajo, en cuanto al hambre, nosotros vemos muchos milagros de Jesús
en cuanto a la alimentación de una gran cantidad de personas. Claro que había hambre, claro que habían personas desposeídas. Tanto es así de que Jesús era tan desposeído, es decir, no tenía dónde recostar su cabeza, que un día, mientras camina, hay un hombre que se llama Zaqueo y Jesús le dice: Zaqueo, desciende de ese árbol porque este día me voy a quedar en tu casa. Su ministerio era itinerante. Sabes, a veces nuestras bendiciones se convierten en obstáculos para no darnos cuenta de la presencia de Dios, porque muchas veces lo que tenemos lo vemos como derechos adquiridos. Pero ¿dónde estaba Dios? Estaba en la persona de Jesucristo, junto a las necesidades de aquellos seres humanos que Él pudo compartir en este tiempo. Pero también había muerte en tiempo de Jesús. Murió su amigo Lázaro, y dos de las hermanas de Jesús, de las hermanas de Lázaro, en el capítulo 11, verso 21 del Evangelio según San Juan, las hermanas de Lázaro dicen lo siguiente cuando se dan cuenta de que su hermano Lázaro, y gran amigo de Jesús, ha muerto. Juan 11, 21 dice lo siguiente: Señor, le dijo María a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esto es lo que dice Marta. Y en el verso 32, la otra hermana le dice a Jesús: cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tanto Marta como María tenían la firme convicción de que como Jesús estaba en la tierra y estaban dentro de este proceso de conocerle, en un discipulado con Jesús, creían que ninguna tragedia sucedería porque Jesús estaba con ellas. Y es importante que Jesús, alrededor de esta muerte, Jesús, cuando se entera de la noticia de que Lázaro ha muerto, Jesús regresa como 4 días después, porque era necesario para declarar muerta a una persona que pasaran 3 días. Y Jesús dice: eso no es en realidad, Lázaro nada más está dormido, Dios se va a glorificar. Por eso Jesús, cuando regresa donde está el cuerpo de Lázaro, Él le dice a sus hermanas: ¿no les he dicho que si en realidad creyeran, ustedes verán la gloria de Dios? Por lo tanto, ¿qué nos dicen estos aspectos que acabamos de ver? Que a pesar de que Jesús estaba en la tierra, habían tragedias, habían necesidades, pero el propósito de nuestro Señor Jesucristo no radica en eliminar las necesidades, en eliminar la tragedia, sino que vino a erradicar la tragedia más grande que los seres humanos tenemos, que es nuestro pecado, que es lo que nos separa de Dios. Así es que es interesante poder analizar estos aspectos. Gracias a Dios podemos decir, o pudieron haber dicho María y Marta: qué bueno que Jesús estaba aquí, a pesar de que le reclamamos, Él resucitó a nuestro hermano Lázaro. Pero permítame compartir nada más 2 aspectos que también son tragedias en la vida de Jesús, que Jesús tampoco hace nada. Y cuando decimos que no hace nada, son aquellas cosas que desde la perspectiva humana nos ayudan a comprender el actuar de Dios. ¿Dónde está Dios cuando suceden tragedias? La Biblia, en el libro de Lucas capítulo 7, versos 20 al 23, la Biblia nos relata una de estas que pudiésemos llamar quizás tragedias. 7:20 al 23 de Lucas, dice el verso 20: cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otros? En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces le respondió a los enviados: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no encuentra tropiezo por causa mía. Si Jesús
resucitó a Lázaro, ¿por qué Jesús no resucitó a Juan el Bautista? ¿No te parece que son cosas en las cuales quizás no encontramos explicaciones? Quizás la familia de Juan el Bautista pudo haber dicho: bueno, Jesús, si tú hiciste esto con aquellas hermanas y les devolviste a su hermano porque era tu amigo Lázaro, ¿por qué no hiciste exactamente lo mismo con Juan, ya que Juan estaba en la cárcel? Y hay dos respuestas de parte de Jesús que son interesantes. Díganle a Juan lo que yo vine a hacer, es la respuesta de Jesús. Díganle a Juan que mis planes no han cambiado, que yo sigo sanando enfermos, que sigo liberando a muchas personas y que sigo resucitando muertos. La pregunta es: ¿por qué a él no? Jesús seguía haciendo milagros, seguía anunciando el evangelio. Jesucristo seguía pegado a su plan y seguía cumpliendo su parte. Jesús exhorta a Juan y a sus discípulos a algo importante: a que no encuentren tropiezos en la forma en que Él está llevando a cabo sus planes. Hay un escritor, se llama Edwin Lussert, y explica esta bienaventuranza que Jesús dice. Dice: bienaventurado el que comprende que debemos confiar en el corazón de Dios cuando no podemos comprender su mano. Bienaventurado el que sabe que debemos mantener un reverente temor ante la presencia del misterio de los propósitos de Dios. Bienaventurado el que sigue creyendo, pase lo que pase. Bienaventurado el que permite que Dios sea Dios. Jesús entiende de que Juan está en la cárcel, y sabes, Juan nunca salió de la cárcel. Y la cabeza de Juan fue exhibida en una fiesta impía, y su sepultura no fue en realidad lo que merecía. ¿Por qué Jesús no hizo algo? Ahorita te daré dos respuestas que encontramos en el mismo texto, pero permíteme ir a Mateo capítulo 14, verso 12, donde se nos dice algo sobre Juan el Bautista. Mateo capítulo 14, verso 12 dice lo siguiente: luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron su cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. A Juan le cortan la cabeza. Juan muere en una cárcel, decapitado, se llevan la cabeza para el palacio. Se convierte en la diversión de una fiesta gubernamental de aquellos que tienen poder. Vienen los discípulos y lo único que recogen es el cuerpo, van y lo entierran, y Jesús no estuvo ni siquiera, al parecer, en el funeral de Juan. Quizás esto nos parezca injusto. ¿Y dónde está Jesús? Si Él es Dios y estaba en la tierra, ¿por qué permitió esto? Si en el pasaje que nosotros vimos al principio de Lucas, capítulo 7, verso del 20 al 23, que necesitamos regresar ahí para poder escuchar a Jesús. Pero si en ese pasaje esa muerte para nosotros no tiene sentido, cuando nosotros dejamos fluir nuestro propio juicio sobre el actuar de Jesús, y si quitamos el criterio de Jesús de ese relato, amados, se convierte en una gran interrogante y podemos hacer un juicio moral sobre el actuar de Jesús. Pero es interesante que nos damos cuenta de que cuando Jesús habla en ese mismo contexto, esa es la respuesta que debe de quedarnos a cada uno de nosotros. Y mira lo que Jesús ha dicho en el capítulo, dijimos 7, versos del 20 al 23. Y Jesús dijo lo siguiente en el verso 23: dichoso el que no tropieza por causa mía. Es decir, Jesús está diciendo: aquella persona que en esa condición, aun cuando al parecer yo no le salvo la vida, es una persona dichosa porque no cuestiona los planes que yo estoy ejecutando, puesto que más que la vida física se trata de vivir una vida eterna en donde sus promesas nos darán al final un cuerpo glorificado. Cuando estamos totalmente arraigados a la vida, nos cuesta aceptar que muchas veces nuestro cuerpo y nuestra existencia sufre desacomodos. Cuando hay escasez,
quizás no lo podemos entender. Y cuando hay pérdidas como esta, quizás vivimos en dudas, en incomprensiones por el actuar de Dios. Es decir, Jesucristo le está diciendo: dichosos cuando no entienden y confían en mí. Dichosos cuando no cuestionan mis planes, aun cuando los llevan a la muerte. Así también iba Jesús a dar su vida. Jesús está diciendo: dichosos hombres como Juan, que a pesar de estar en la cárcel y a pesar de que como que tiene un poco de duda, él no está esperando que yo lo saque de la cárcel, sino que está diciendo: Jesús, ¿eres tú el que habría de continuar aquel plan que Dios me había enviado a mí que yo empezara? Y Jesús le reafirma esa respuesta diciéndole que él continúa los planes haciendo milagros. Así es que ahí está Jesús, a pesar de que Juan está en la cárcel y muchos preguntan, Jesús hace algo interesante: vayan y díganle a Juan lo que están viendo. Por lo tanto, Jesucristo está testificando de aquellos que han dado su vida por él. Y en el verso 7:28 Jesucristo da el testimonio de Juan el Bautista y dice: ¿qué fue lo que salieron a ver al desierto? Y Jesucristo da un testimonio maravilloso de aquel que ha ofrendado su vida y que Juan el Bautista nunca le cuestionó por qué Jesucristo no lo liberó de la cárcel. Y Jesucristo dijo: desde los nacidos de mujer, todo hombre cuanto haya parido una mujer, no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Así es que los planes de Dios son probablemente distintos. ¿Dónde estaba Dios reafirmando a aquel hombre que había ofrecido su vida como un bienaventurado, como un dichoso? Pero quizás nosotros quisiéramos conservar mejor la vida y deshacernos de la dicha que Dios tiene para nosotros, porque no entendemos sus planes. Por eso Jesús reafirma al decir: bienaventurado el que no encuentra tropiezo en mí. Por eso es que necesitamos conocer el corazón de Dios por las Sagradas Escrituras. Por eso es que Jesús nos dice: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, te pondré en lo mucho. Entra en el gozo de tu salvación para aquellos que son fieles. Y volvemos entonces al capítulo 13, donde iniciamos, versos del 1 al 5. Y ahí se dan dos sucesos que es importante que los compartamos. Lucas capítulo 13, verso del 1 al 5 dice: en aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿piensan ustedes que estos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por una torre en Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Dos incidentes se dan en este capítulo 13, relatos únicos del Evangelio de Juan. Uno es el hecho de que Pilato había dado muerte a unos galileos que habían venido a adorar a Jerusalén. Y se había salido de control la adoración y los sacrificios. Tanto es así que Pilato decidió mezclar la sangre de lo que estaban ofreciendo con la sangre de ellos. Pilato, él gobierna entre el año 26 y el año 36 después de Jesucristo. Entonces este incidente era muy conocido para todos ellos. ¿No te has puesto a preguntar si Jesús estaba en la tierra en ese lapso de tiempo? ¿Por qué cuando una persona decide ir al templo a ofrecer sacrificios les pasan estas cosas? ¿Por qué muchas veces aquellos que son creyentes, que van a adorar a Dios o que vienen a alguna misión, encuentran en una tragedia el fin para sus vidas? Ahí estaba Jesús, y para Jesús fue también un hecho histórico. Él tampoco evitó que esto sucediera. Pero es interesante. ¿Por qué razón? Porque Jesús, él mismo, saca a colación otro caso que se ha dado y que es del conocimiento popular en Jerusalén, y es que hubo una torre que cayó y aplastó a 18 personas en Jerusalén. Un grupo eran galileos que habían venido desde Galilea, que no eran como tan bienvenidos por su baja educación, ¿verdad? Hombre del vulgo. Entonces alguien le dice a Jesús: Jesús, mira, si tú sigues e insistes con el hecho de ser Mesías,
te va a pasar lo mismo que les pasó a ellos. Y ahí está Pilato todavía haciendo justicia. Pero Jesús les dice: ¿ustedes creen que ellos eran menos pecadores que las demás personas? Y sacando a colación este otro caso, es Jesús el que dice, ¿recuerdan aquel incidente que se dio? Pensémoslo de esta manera: si Jesús estaba en la tierra, si Dios hecho hombre está en la tierra, ¿por qué suceden cosas como estas y Él no intervino a detener esa torre que cayó y aplastó a 18 personas? Y es interesante darnos cuenta desde la perspectiva de Dios cuántas cosas pueden alcanzarnos mientras estamos en esta vida. Y créame, Dios no tiene la responsabilidad de hacerlo. En su infinita misericordia Dios nos libra. En su infinita misericordia Dios sabe sacarnos adelante. Por lo tanto, estos dos sucesos le sirvieron a Jesús para confrontar a aquellas personas de que definitivamente las catástrofes humanas pueden venir, pero no para que los seres humanos nos preguntemos ¿dónde está Dios? Ya hemos analizado bastante evidencia bíblica, o por lo menos algunos aspectos que nos llevan a la comprensión de que Dios es un Dios que en su atributo constitutivo es un Dios omnisciente y es un Dios omnipotente. Él es omnipresente, Él está en todas partes, pero no necesariamente para servirnos de la forma que nosotros queremos que Dios nos sirva. Así es que este acto sucedió. Pero Jesús dice algo interesante: aquellos que sufrieron eran más pecadores que los demás, o los judíos que fueron aplastados eran más culpables. Y Jesús dice no. Es decir, hay cosas en la vida que de una u otra manera alguna tragedia las afectará. Pero ¿por qué Jesús no hizo nada? Bueno, los desastres en la vida no tienen que ver puntualmente con Dios, aun cuando Dios tiene la capacidad de poderlo hacer o de poderlo enviar. Esta es la vida alterada por el pecado. Todo lo malo puede suceder en el mundo que nos encontramos, y Él, queriendo estar presente en el mundo, se enfrentó a todos esos peligros de los cuales también nosotros estamos corriendo. Pero Dios es presente. Él vino a vivir cada una de nuestras circunstancias. Por eso es que podemos acercarnos a Él frente a cualquier amenaza que nosotros tengamos. Así es que Dios puede librarnos de los desastres, pero es interesante que Jesús dice: si ustedes no se arrepienten, les pasará exactamente lo mismo. Significa, amados, que la perspectiva de Jesús sobre las tragedias, la perspectiva bíblica que nosotros encontramos de nuestro Señor Jesucristo, radica en el hecho de que la vida no se trata de que si me va bien o si me va mal. Dios está aun cuando sucedan cosas inesperadas. Jesús pone esa cereza en el pastel y dice que el arrepentimiento es lo único que nos auxilia para no perecer eternamente. Pero mientras estemos en esta existencia, muchas cosas nos van a afectar, y no significa que Dios no esté presente. Así es que cuando nos hacemos esta pregunta de ¿dónde está Dios?, también necesitamos entender dónde estamos nosotros cuando Dios también está actuando. ¿No te parece que es justo tener ese otro balance? ¿Dónde estás tú cuando Dios está actuando en el mundo? ¿Dónde estoy yo cuando Dios está manifestando, cuando Dios está haciendo milagros, cuando Dios está sanando, cuando Dios está salvando? Muchas veces estamos viviendo a espaldas de Dios, por eso no lo vemos, como lo hizo Pilatos. Y Pilatos vivía a espaldas, y él le dice: con que tú eres el Mesías. Y Pilato después pregunta: ¿y cuál es la verdad? Es decir, como gobernante se desinteresó de las cosas espirituales, vivió a espaldas de Dios y nunca le prestó atención al actuar de Dios en su tiempo en la persona de Jesucristo. Muchas veces cuando Dios está actuando estamos disfrutando de nuestros éxitos, de nuestras fuerzas. Muchas veces estamos con los compromisos a medias y no vamos más allá de nuestras propias fuerzas porque quizás estamos cómodos. Muchas veces estamos sentados en el trono de nuestra reputación moral y espiritual. A veces estamos resistiendo lo que Dios quiere hacer en nosotros mismos. Así es que, ¿dónde está Dios? Y cerramos con esto. Dice Isaías 65:1, que lo leíamos en un principio: porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo,
pero también con el contrito y humilde de espíritu habita para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Dios es tan sublime, Dios está en lo alto, Dios es todo poder, pero de la misma manera habita con aquel que es que su corazón se humilla delante de él, para reanimar el espíritu de los humildes, para alentar el corazón de aquel que está quebrantado. Isaías 55:6 dice: busquen al Señor mientras se dejen encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Así que debemos buscarlo porque Él se deja encontrar. Esa es la presencia activa de Dios en el mundo. Salmo 145:18 dice: el Señor está cerca de quienes lo invocan de verdad. Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien sus manos, y ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Finalmente, Hebreos 4:16: así que acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. En un corazón contrito y humillado, ahí está Dios cerca. Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado. Cada circunstancia Dios la conoce. ¿Qué te parece si entonamos este canto que habla sobre la presencia de Dios y adoramos a Dios en este momento? Por favor, abraza a la persona que tienes a tu lado y compartamos juntos, disfrutando su presencia real en este momento. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Aquí mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, oh, oh. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí.
Qué bueno es disfrutar la presencia de Dios como lo hemos hecho y sabe, Dios está en cada uno de nosotros. Así es que en este acto que vamos a participar ahora, si tienes por ahí tus elementos, como ya los habíamos preparado, te invito a que vayas por ellos, por favor, y puedas buscarlo para poder tener este espacio y compartir juntos la presencia de Dios. Dios está con cada uno de nosotros y esa es la gran promesa de nuestro Señor Jesucristo, que estará siempre, cada uno de los días con nosotros, sin importar si el día amanecía nublado, si las circunstancias estaban de manera favorable o si eran desfavorables. Él está. Disfrutemos la presencia de Dios y que esa realidad en medio de los tiempos que vivimos no desaparezca de cada uno de nosotros, esa convicción, su cercanía, su presencia. Una de las maneras interesantes que la Biblia nos presenta la presencia de Dios, un Dios que está presente en cada uno de nosotros y activo, trabajando en nuestras vidas, es lo que Pablo decía a los filipenses: aquel que empezó la buena obra en ustedes la llevará a cabo hasta el fin. Por lo tanto, es un Dios que trabaja, y eso es lo que decía Jesús: mi Padre hasta el día de hoy trabaja. Él está en este momento haciendo su obra en cada uno de nosotros. Si ya tienes tus elementos, pues vamos a participar y a través de este acto puntualmente que nos recuerda la memoria de nuestro Señor Jesucristo, precisamente es eso, es nuestro Dios que está vivo, un Dios que hizo algo en el pasado y está haciendo algo en nuestro presente, y sin lugar a dudas lo que Él ha dicho lo cumplirá también en un futuro, cuando estemos plenamente cara a cara con Él y podamos vivir esa eternidad. Gracias te damos, Dios, por este maravilloso momento delante de ti. Estos elementos es en parte, Dios, es en tu memoria, es dirigido, Dios, hacia ti por lo que tú has hecho. Podemos disfrutar, Dios, tu presencia, podemos sentirte. Agradecemos la oportunidad, agradezco, Dios, por la vida de Iliana, por la vida de Esteban, que podemos compartir, Dios, este espacio y este momento, y es tu cuerpo, mi Jesús, aquel que fue derramado y que fue vertido. Por lo tanto, ahí es donde yo encuentro esperanza, libertad para mi vida. Gracias por cargar la cruz, gracias por llevar mis faltas y cada uno de mis pecados. Ahora puedo decir que soy libre. En honor, Dios, a lo que tú hiciste, quiero participar con el pan como símbolo, Dios, de tu cuerpo. Podemos participar del pan en representación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios también dice que Él ha derramado su sangre por cada uno de nosotros, en la cual hemos encontrado el perdón de nuestros pecados. Ese es el Dios que está en este momento salvando a muchas personas. Podemos participar del jugo de uva en representación de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Gracias por este momento. Gracias por este recordatorio. No es algo, Dios, meramente simbólico, es tu presencia en medio de nosotros, en nosotros, actuando. Gracias por la vida de todos aquellos que hemos podido conocerte a ti, y que nuestra misión, Dios, sea manifestar a ese Dios que está presente en el mundo y poder proclamar las buenas noticias de la salvación que ya nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Muchas gracias, mi Jesús. Amén y amén. Te agradecemos la maravillosa oportunidad que Dios nos ha dado de poder compartir este nuevo servicio, y sigue adelante, no desmayes, no dudes, pídele a Dios que renueves tus fuerzas para poder avanzar en medio de los tiempos que nos corresponden. Sin lugar a dudas, nada de lo que el mundo pueda hacer puede tocar su iglesia. La iglesia seguirá siendo una iglesia triunfante que vivirá en la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en una próxima oportunidad y que Dios te bendiga más. Bendiciones.